¿Qué? ¿Aún no te suscribes a nuestras redes sociales? Pues, ¿qué esperas? Comunícate con nosotros en nuestra fanpage, hobbyfm.cl. Ahí estaremos con noticias, videos, música, entretención y toda nuestra programación. Síguenos en Twitter en @hobbyfmcl para que estés al tanto de todo lo que hacemos. Y si quieres conocer nuestro taller Casa Estudio junto a sus animadores e invitados, nos puedes seguir en Instagram a través de hobbyfm.cl. Sigue nuestra señal online en www.hobbyfm.cl. Somos Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Buenas tardes, señoras y señores, amigos y amigas, y les damos nuevamente la bienvenida a un nuevo capítulo del Geek Falcon. ¡Woo! Somos Andy Stromer y Prima Nati, ¿cómo están? Y nos acompañan dos invitados muy especiales el día de hoy. A mi derecha, lo siento, soy ñurda. A mi derecha nos acompaña una socióloga experta en el tema de la cultura geek y las subculturas ñoñas. Investigadora también, ¿no? Sí, investigadora del tema. Ella es Rocío Mieres. Gracias. Y a mi izquierda me acompaña, bueno, estás tú, Sí, pero tú yo ya realmente me no presenté. cuentas, sí. No. Como que no. Devuélveme mi pollo. Okay. Nos acompaña Javier, que también es un entendido en la cultura ñoña. O sea, él me mostró hace un poco sus tatuajes. Por favor, muéstranos tus tatuajes. Sí. Sí. Los conjuros de clérigo de ID, por si que alguien conoce. Y tengo Un una teclado. máquina de escribir. Sí. Bueno, Así amigos que, y amigas, para que vean que siempre les traemos lo mejorcito. bienvenidos al Millennial Falcon, un programa para el geek y el nerd que al mismo tiempo es un adulto funcional en toda esta caótica vida en la capital también y alrededor de Chile. Pero es lo que nos hace poder sobrevivirlo finalmente. Sí. Sobrevivir la adultez. Oh, Así es. sí, definitivamente. Sobre todo con todo este caos del alza del metro, alza de la FP, alza de todo. De la luz. Lo más sí. terrible es la luz, que uno depende tanto de la luz, que en mi internet, por favor. Sí, Sí, cuando- sobre todo menos el sueldo mínimo. Así Ajá. es. Sí. Bueno, hoy día tenemos un tema, sí, nos vamos a cargar a un tema esta vez, pero muy interesante. Vamos a estar hablando de la evolución del nerd y cómo se convierte en este geek al estilo Big Bang Theory, este geek que es medio hipster, que no se sabe diferenciar. Hoy, junto con Rocío, vamos a estar conversando de todo lo que influyó en esta evolución, tanto en cómics, películas, videojuegos, juegos Así de es. rol, etcétera. Básicamente hoy día vamos a hablar de ñoñerías puras y duras. Vamos a preguntarnos qué es un ñoño, qué es un ñoño, es lo mismo que un nerd, qué vendría siendo un geek, son todo lo mismo, porque realmente todos los poodles son perros, pero no todos los perros son poodles. Entonces queremos responder algunas ¿Y de los estas chihuahuas son preguntas. perros? No. No, nunca. Salió un estudio hace poco que comprobó que no son perros, son ratas. Como las palomas. Sí. Sí, solo que esas ratas vuelan, sí. Bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, como en Facebook como @millennialfalcon y en Instagram como @millennialfalconpodcast. Comencemos. ¿Cómo nace este muchachito nerd, creen ustedes? Ay, muchachita, gracias. Bueno, el papá y la mamá Claro, se dos quieren papás mucho. nerds se quieren mucho. Vayamos un poco más adelante. Porque yo creo que- No, o sea, yo creo que hay todo lo que es una industria cultural enfocada a lo que es el entretenimiento de los jóvenes, niños, a los cuales finalmente se dan cuenta que... Lo voy a hablar de una forma muy materialista cultural, o sea, las condiciones materiales que permiten esto, que es que los adultos empiezan a estar dispuestos y tienen dinero para gastar en los más pequeños. Entonces empieza a abrir todo lo que es, ya no son solo muñecas, sino que son las figuras de acción, que empiezan los juegos de mesa. ¿Generación X más o menos o alcanza a los Empieza a baby ser- boomers?
Empiezan los baby boomers Sí. porque los alcanza, por lo menos en Estados Unidos, lo que es empezar con los cómics, que empiezan a ser una forma cultural de meter ideología, porque no olvidemos a Superman contra los nazis, no olvidemos Capitán a Capitán América. América contra los nazis. Todos contra los nazis. Mujer Maravilla también contra Contra los los nazis. nazis. Sí. Todos contra los nazis, dejémoslo así, Básicamente. Aquaman contra los nazis. Y después contra los rusos, pero eso ya es otro. Sí, que empiezan finalmente cómo justificas desde muchas partes decisiones políticas y empiezan los niños a comprarlo y estos niños empiezan a crecer y algunos deciden no abandonar lo que es la ñoñería, ser el geek, porque ser adulto no significa que uno deja de jugar. Uno es adulto y empieza a tener dinero para jugar con cosas más caras. O sea, Exactamente. ser nerd partió desde la propaganda, dices tú. No sé si sea propaganda, pero sí tiene... Es o sea, propaganda de cierta manera porque da ciertas O sea, el ideologías soldado. políticas, Sí, religiosas. sí. El G.I. Joe. Es como que Sí, entregaron todas estas cosas, toda esta información de manera fantasiosa. Es Exacto. nuestros primeros alcances sobre la fantasía. Y esto genera que somos ñoños porque nos gusta la fantasía, porque podemos ser adultos y invertir en la fantasía que nosotros queremos hoy día. pero como los Sims, en donde puedo ser un adulto funcional con trabajo y no tener problemas económicos. Claro. Y no tener puedes puertas en tu casa. quemar a tu Exacto. familia sin que te lleven a la cárcel también. Ah, Tiene todo este como del jugueteo, el que es lo que se llama la inmersión, que te permite probar ciertas formas sin las repercusiones que significaría hacerlo en la vida real. Pero bueno, parte esto también porque hay un cambio cultural que permite lo que hablábamos fuera del programa, que es una infancia y una adolescencia más largas debido a que empieza un proceso de escolarización que dura más tiempo. claro. O Empiezan sea, a salir también los padres, ambos a trabajar. Ahí se producen cambios culturales y tecnológicos muy fuertes que permiten finalmente esto, que es como toma tu cómics, toma tu libro. O sea, en la generación silenciosa era muy común que los niños, cuando tuvieran edad suficiente para trabajar, trabajaban, sea dentro de la granja familiar, sea afuera, pero aportaban a la economía doméstica. Entonces, no es que no existieran juguetes, pero no existía la cultura como de la El tiempo- infancia no había como tiempo la libre. conocemos hoy en Entonces día. queda como el muñeco de primera infancia, digamos el nenuco hecho de forma Claro. rústica, pero no logra avanzar hasta que hay un poder económico y una forma de estar dispuesto a gastar en tus hijos y no que tus hijos te den... Sean pueden ser parte- un gasto y no necesitan poner dinero de vuelta, que permite, por ejemplo, que es como, ya, entonces yo le voy a comprar el trencito eléctrico. Claro. Que es el primer juguete para niños que termina siendo el juguete Los para los soldados que papás. se pintaban también. Los Hay- soldaditos de plomo, empiezan las colecciones, más allá del deporte. Estampillas. También empieza mucho Monedas. esta mentalidad del sueño norteamericano, de la casita con la cerca blanca y los dos autos en el garage. Y el en que perrito. muchos de estos padres vivieron la depresión, experimentaron las batallas en la Segunda Guerra Mundial, entonces querían una vida idílica, como de cuento de hadas. Es en una los forma como de suburbios. negarse, de esto no sucedió, vamos a hacer Claro. como que no sucedió, Y todos mis estamos bien y no hijos, claro, marcados. van a tener todo lo que yo no tuve. Ahí empieza mucho esa, como esa Es idea. tener cosas cuando antes era como tengo que gastar los bonos que tengo, ni siquiera dinero, Sí. en comida. Exactamente. Y no tengo ninguna otra opción. Sí. Como hoy día Exacto. tengo dinero, puedo gastarlo en otras cosas para darte juguetes, para que lo pases bien y para que lo pases bien cuando yo no lo pasé bien. Exacto. Exactamente. También se empieza a considerar mucho más la infancia, como cuál es la influencia de la infancia en el desarrollo del ser humano. Y empezamos a ver también- con los derechos de la infancia. Exactamente, mucho más marcado. Y también hay que considerar de que los juegos siempre han sido una forma no solo de aprendizaje, sino de transmitir los valores de la Exacto. sociedad en la que nacen los niños. Por Lo- eso jugamos mucho Monopoly. Sí, no, es que los juegos A lo son mejor una te- forma... A mí me encanta el Monopoly y tengo como 5 en la casa. Wow. Eso habla mucho de nuestros valores Sí. capitalistas Sí. igual. Sí. No, pero por ejemplo, los juegos y todo lo que tiene que ver con la infancia, las canciones de cuna, los cuentos, son formas solapadas de que los niños empiecen a crecer en la sociedad y en la cultura. Sí. Entonces, a través de estos cuentos, tú le empiezas a enseñar los peligros velados que hay. Los juegos tienen que ver, por ejemplo, policía y ladrón, Paco y ladrón. ¿Qué Claro. pasa si tú rompes las reglas, que te persiguen? Tienen que ver con aprendizaje de habilidades y lo que podríamos decir muy técnicamente lo que es un meme, que es la unidad mínima de traspaso de cultura. Entonces yo empiezo a entender los chistes, que los cuentos, que las canciones de cuna, y se empieza a jugar, Y ciertos pero códigos como con una muy infancia infantiles. más extendida, el juego empieza
no a perder eso, pero deja de tener esa finalidad en un principio y empieza a ser entretener como tal. Claro, algo mucho más lúdico. Meter entre esa historia, esa fantasía, lo que fue El Señor de los Anillos. Por supuesto. Y cómo se empezó a integrar en todo lo que fue libros, historietas. O sea, la gracia del Señor de los Anillos es que, bueno, Es como la cuna. Tolkien lo escribe estando en la Primera cama Guerra. después de la guerra y es su forma de lidiar. O sea, Es un libro de autoayuda, ¿no? no, pero es un proceso recursivo. Para los que el término recursividad es como es cuando una sociedad se empieza a pensar a sí misma, un sistema se empieza a pensar en sí mismo. O sea, es como mirarte en un espejo. Las guerras de los elfos, la guerra de los enanos, uno lo puede llevar a procesos o fenómenos que suceden en la cultura y en la sociedad. No me voy a meter mucho más allá en eso, porque como ya te dice, cuidado con la avaricia de los enanos, Sí. entre otras. Es como con cuidado, con cuidado. Pero, y está tan bien hecho, o sea, tiene su propio lenguaje. ¿Quién de nosotros no quiso aprender élfico Sí, o sí. runas o lo que Cierto. sea? Que empieza a permear mucho y así es como llegamos finalmente a D&D. D&D tiene mucho Calabozos y dragones. calabozos y Para dragones. los que no escuchen y no sepan. ¿sí? Y los juegos de rol, todo lo que es fantasía, alta fantasía, tiene algo de Tolkien. Los Claro. elfos de todo tienen Tolkien. Ah, estábamos mostrando las cartas Magic, las primeras cartas Magic. También teníamos una foto del primer torneo Magic, era increíble. Sí. Esos señores ahora son calvos y usan terno. Sí. Así es, sí. Y todavía probablemente tienen sus cartas Magic Sí, que porque pueden vender por millones y millones de Es un dólares. Ahora juego es un muy coleccionable. caro. Sí, eso pasa. Sí. Es que es un juego muy caro. El otro día conversaba con un amigo, me decía que para tener un mazo competitivo te gastáis como 400 lucas por lo bajo. O sea, estamos hablando de que con las cartas coleccionables de estrategia, uno se compra la caja. Es como, ¿te gastaste 300 lucas la caja? Sí, porque alguno de estos miles de sobres tiene que tener la carta que me Exacto. sirve para armarme el mazo. Bueno, y también Sí. Magic es un juego ya para seniors. En todo caso, y volviendo al tema, tiene toda esta fantasía, dragones. Claro, la cuestión es que Tolkien nos orcos. permitió, la fama de Tolkien más que nada, nos permitió entrar a todas las que eran los distintos tipos de fantasía. ¿Cachai? Desde, no sé, hombres de Marte, alienígenas, a hacer famoso eso en todo el mundo. Asimov. Ah, Asimov, Asimov. El, Edgar Rice también. Sí. o sea, finalmente Tolkien hace que este mundo de fantasía sea tan aceptable. Es una literatura que se leía en los colegios. Exacto. Entonces es muy curioso ver cómo esto de alguna forma desemboca en Calabozos y Dragones, que a su vez va a crear muchísimos, que es como la simiente que crea muchísimos otros juegos de rol que hasta el día de hoy siguen activos. Bueno, D&D sigue activo hasta el día de hoy. Y considerando de que a finales de los 70 y en los 80 hubo este pánico en contra de D&D, que muchos... Es que es satánico. Porque Exactamente. era satánico porque D&D tenía su manual de monstruos. Claro, y tenía una cultura, como muchas influencias como de culturas paganas, o sea, no cristianas finalmente. Lo que pasa es que hay que tener la gracia de Tolkien, es que tiene un mundo que es tan completo que todos nosotros queríamos vivir en el mundo de Sí, Tolkien, con sí. su magia y todo. Que también es una vía de escape. en Sí, el fondo. entonces finalmente lo que sucede es que parte como alta cultura, baja hacia nosotros y la gracia del ñoño, en general como término, el más genérico de todas las subdivisiones que podemos tener, es que el ñoño empieza a tomar esto y empieza a crear en relación, que es como, me gustó, Tolkien tomó, me gusta esto de ciertas mitologías, esto y esto otro y los mezcló y creó un mundo y que nosotros también fue como, pero ¿qué hubiese pasado si? Me Buena gustaron pregunta. sus dragones y ahí uno se empieza a meter y es lo que la gracia de la cultura ñoña como genérica es que su fandom tiene capacidad de involucrarse y cambiar y evolucionar el fandom. Entonces es como lo que pasa Es una ahora. experiencia muy interactiva. Como pasó con los cómics también, Exacto. el western, o Asterix y Obelix y novelas que eran El muy hecho de que por enmarcadas. votación nosotros decidiéramos Matar que a Robin. matar a Robin. Jason Todd. Jason Todd murió por culpa Que de nuestra. hecho, No, actualización, están haciendo una encuesta para matar al de la serie ahora. de Teen sí. Titans. Sí, les voy a dar un dato curioso sobre eso. Mucha gente cree que eso fue por decisión popular, no fue así. Fue un chico que odiaba a Jason Todd y que tenía un marcador automático
y que básicamente Rompió el sistema. Claro, básicamente rompió el sistema porque lo que... Era el Guasón en verdad, entonces. Claro. ¿Cómo se hacía la votación? Tú tenías que llamar un número telefónico y ahí te dan dos opciones y tú tenías que, con el teclado, apretar una de las opciones, que era vivir o morir, o sea, que vive o que muera. Y este chico tenía un marcador automático y que lo tuvo activo varias horas y de hecho creo que la votación... y que llevó a la muerte de Jason Todd, creo que fueron como 70, 80 votos de diferencia. Para que vean que efectivamente este chico rompió Pero el ves sistema. cómo influye también por el chico que a lo mejor... O sea, usó si el se dio automático a tanto propósito. tiempo, es como... Porque odiaba a Jason Y así es Todd. como de trascendental en los cómics y como la aventura de Batman o Superman que parte uno como el detective, otro como la historia del superhombre, del hombre, Del sí, el Mesías. superhombre El de la filosofía. Uberman. también, El claro. Ubermensch, sí. Todas estas cosas igual. El hombre como y el que superhombre. Todos estos pequeños como errores, tal vez sí podemos decir, como Jason Todd, después vuelven como otras cosas, nos dan nuevas oportunidades para crear cosas nuevas. Sí. Exacto. El como ecosistema de los como ñoñerías no Rafa- se pierde nada. Es que yo creo que también los primeros autores de cómics eran los primeros fanfictioners en Exacto, el fondo. es Sí, que por ejemplo proyectaban sus- Stan Lee cuando hay una entrevista que le hacen un documental que es cómo él crea Spider-Man, que Es una gran finalmente entrevista. es el gran fanfiction de todos hemos tenido este pensamiento de salió esta nueva innovación tecnológica y qué pasaría si... Y así es como, ¿qué pasaría si una persona tiene poderes a través de la radiación y tenemos Hulk y tenemos el Hombre Araña? Ahí tenemos al hombre araña que, si sacamos, es la araña. ¿A quién le gustan las arañas? A casi nadie. Es como, hagamos algo. Sí, Exacto. Sí, es interesante. Creo que Joe Shuster es uno de los creadores de Superman, ¿verdad? Sí. Fue él al que... Jerry Siegel. Sí, creo que a uno de ellos, su padre durante la depresión tenía un negocio y lo mataron durante un asalto. Y a él siempre, eso obviamente lo marcó profundamente y es algo que él lo traspasa al crear este superhéroe que era completamente puro y que siempre iba a proteger a los inocentes y que es a prueba de balas finalmente. Bueno, y finalmente el primer Superman fue creado por dos personas, eran judíos, Sí. entonces, y no tenía poderes, fuera de lo de las balas, no era que tuviera tantos poderes, como ya corre como un tren Sí, no y, volaba, y saltaba. no y volaba, salta él tan saltaba. alto como un grillo si fuera persona. Y Sí. es después venden Superman, la idea de Superman muy barato. Y después como que le cambian la esquina a Superman y ahí le ponen así como visión de carne, moco araña. Sí. Visión de carne, padrinos mágicos. Exacto. Pero finalmente le empiezan a poner y hay un momento en que tienes que nerfear a Superman porque es como... Es ¿Quién no demasiado- tiene Superman? Sí, sí. Y una Ya. de las mayores Es críticas demasiado es OP. que es tan OP que genera poca empatía con muchas personas porque es como, no entiendo por qué te deprimís si eres tan poderoso. Claro. Pero Superman está hecho de esa manera. Ajá. De que sea tan fuerte como para que pueda en algún punto eliminar a todos los malos. Por eso se hicieron al Doctor Manhattan después, en el fondo. Exacto. Y por eso están haciendo este crossover tan extraño. Bueno, pero es lo que pasa entre el cómic cuando pasamos a lo que es No la sé. novela gráfica, que la novela gráfica empieza a proponernos temas que el cómic, al ser pensado mucho para más para jóvenes que para adultos, la novela gráfica permite esta otra narrativa que es mucho más oscura, que después retoma el cómic, se la quitan, lo retoma, se la quitan, y así es como tenemos la novela noir en cómic, Sí, porque tenemos... yo creo que el principal objetivo de la novela gráfica era como que aquí vas a ver grandes diseñadores haciendo y al mismo tiempo mucho texto. Mira, Sí, tenemos sí. en las imágenes, esto lo habíamos mostrado en programas anteriores, la primera Comic Con. ¡Yeah! Las primeras que se hicieron en el garage de una casa, luego empezaron ¿Alguien estuvo en la salones primera de- acá? No, yo creo que nadie está... Esto creo que fue el año 79. Ahí están los primeros fue- cosplays, que no sí, eran malos, fíjate. Sí, esto Pero- fue en San Diego. Pero yo me acuerdo... En un hotel. Tienen la misma cantidad de cariño que Sí. muchos cosplay hoy día. Sí. Sí, yo me acuerdo, yo soy de los 90. Yo vengo de una familia en donde mis papás de verdad se creían al principio que no a los tamagotchis porque los niños se deprimen y se suicidan cuando se les muere el tamagotchi. No voy a Que- hacer capítulo de Pokémon de Porygon también. y que esta gente que se disfraza de Jedi y todo este tema, los Jedi que eran un poquito más aceptados, es gente rara y con problemas mentales. Y acá salí yo súper otaku, nerd, me dediqué a hacer sociología sobre cosas ñoñas. Es como, sí, se puede, pero es todo un proceso de lo que ha sido
no todo es adaptado en nerd. Bueno, y cómo esto ya empieza a crear revistas que hablan de contingencias nerd. ¿Cómo? O sea, igual no nos adelantemos demasiado porque estábamos hablando igual de los baby boomers, de que ellos tienen el acceso económico, el tiempo y el dinero para tomar todos estos hobbies y llevarlos a otro nivel. Pero es ya durante la generación X donde realmente a diferencia del baby boomer, que era alguien que buscaba el conformismo, la estabilidad, la generación X viene a romper con eso. Y ya mucho es la contracultura. Exacto. Entonces, en ese entonces que te gustaran las figuras, los cómics ya de adolescente o inclusive adulto, era algo bastante mal visto y era una forma de contracultura. Y por eso estamos comentando el tema, hablamos del Señor de los Anillos porque nos lleva al D&D, hablamos también del tema de los cómics porque operamos, o al menos yo trabajo en la teoría de que los 4 pilares fundamentales de la ñoñería, en la que se basa todo el mundo en la ñoñería como lo conocemos hoy en día, son cómics, D&D, Star Wars y Star Trek. Porque con Star Trek, Star Wars realmente reinventa lo que es la ciencia ficción en el cine, fomenta la industria de las figuritas y una ciencia ficción que no es tan como, ojo, con cuidado, ya no es un hombre que es mitad de hombre, mitad mosca, nadie se transforma en cucaracha, no hay robots que nos están matando. Bueno, sí, pero no en un principio. Claro. Sí, es como logran ser nuestros amigos. Y yo siento que la visión de Star Wars, ahora que lo mencionas, en los finales de los 70 es muy diferente a cómo se consigue ahora. De hecho, por lo mismo coloqué para el streaming en vivo que tenemos en Hobby el póster original, que incluso tiene el color distinto del sable, que es como un amarillo, lo mismo que pasa en las figuras de acción. Sí, lo que pasa es que hay unas formas de narrativas que son súper distintas que tienen que ver por un tema con las condiciones que uno tiene, porque parten en esta parte de la historia, porque es como las condiciones, no había CGI, es como chatarra al máximo. Pero a pesar de eso lo hicieron increíble. Es por el detalle, el amor y una época de cine de autor. También una época en donde las personas vivían de una forma bastante más lenta que ahora, por lo tanto se iban a dar el tiempo de escuchar toda la narrativa que iba a haber, porque esa es la gracia de el camino del héroe, las primeras 3 que salieron en la secuencia, porque las segundas 3 finalmente son mucho más rápidas, pero también porque nosotros estamos en un momento que somos icónicos, necesitamos que venga rápido más que sentarnos a ver, es como cuántas personas hoy en día realmente se pueden sentar a leer Tolkien con todo lo que se demora en describir todo lo que hay, es como por eso yo nunca me lo he leído por eso mismo. Mira, yo me leí... Sáltate las primeras páginas, toda la genealogía Hobbit. Pero empieza a describir algo y es como... El pasto, describe el pasto así con detalle. Y es como, ¿y para qué necesito el pasto? Porque en 3 libros más ese hojito de pasto va a ser relevante y es como... a mí me pasó, yo he tratado de leer el Hobbit como 5 veces y nunca he logrado pasar de la página 50. Pero a mí me pasó con el Señor de los Anillos, pero no me pasó con el Hobbit. Los Hobbit los leí de corrido y súper bien, me entretuvo. Sí. No, es que a mí me decía como, ¿por qué me está escribiendo todas las capas de los enanos? Sí. ¿Por qué? Por favor. Son enanos, son como las cebollas, tienen capas. Y te hacen llorar. Y por lo mismo uno no entiende cómo Peter Jackson hizo El Hobbit en 3 películas cuando resumió 3 libros enormes, que incluso tiene una versión extendida. Porque le pusieron un cuchillo en la garganta y lo dieron vuelta y empezaron a sacudirlo hasta que cayeran películas de Hobbit, hasta que cayeran Hobbits básicamente. No sé, yo creo que más que nada fue como un problema de los productores y los guionistas que no supieron así como, oye, ¿cómo lo resumo más? No querían resumirlo, ese es el problema de... Lo que yo les comentaba hace un rato, a Disney no le interesa que la gente converse de sus obras porque no ganan plata por conversación. Lo mismo es con el Hobbit, no les importa hacer una obra fiel o maravillosa al Hobbit, lo que les importa es hacer películas. Yo también debo ser abogada del diablo con eso, y también hay un tema de que los ñoños, cuando nos apasionamos mucho con un tema, como que tenemos nuestra temática que es el amor de nuestra vida, nos ponemos un poco insoportables y no importa. ¿Un poco? Bueno, un poco mucho. Y nos ponemos un poco nazis para nuestras cosas y es como, si no es exactamente como estaba en mi imaginación, está mal hecho. Es cierto. Entonces de repente no hay cómo darle un gusto al fandom. Entonces está entre el director que quiere hacer una película, creámosle al director que quiere hacer una película bien, que le gusta la trama, que se leyó los libros, lo que sea. Está la persona de marketing más arriba y que le dice...
esto tiene que vender, Sí, así que quiero hagámoslo de metas esta forma. esto y esto. Y quiero una araña gigante y 40 pelucas. Y ¿qué pasa si metemos a un payaso? Bueno, y yo creo que marketing se ganó como el cariño de los ñoños o el cariño como de las marcas que iban a hacer cosas para los ñoños cuando cambiaron como el nombre a Luke Skywalker y que antes era Luke Starkiller. Sí. Oh, qué antiguo. Y como que fue como, no podemos ponerle Starkiller porque Lucas es algo, Rascacielos. es algo un poco negativo. Claro, sí, asesino de estrellas, sí. Sí, Sí. Pero eso, igual eso se hubiese sido entiende el por manso qué. spoiler. Sí, pero igual después habría entendido por qué asesino de estrellas. Y habría sido como, oh, él era el escogido después de todo. Sí. Bueno, y aquí No, nos la lleva manera. a lo que estábamos conversando después de las figuras de las revistas, como Mad, habíamos conversado. Claro, contracultura. Es cuando de pronto se toma todas estas cuestiones que originalmente era como tan inocentes e infantiles y ya se eleva a un nivel que se utiliza, todos estos códigos se hackean para criticar a la cultura en la que se vive. O sea, pensando que en los 50 se impone se crea un organismo para censurar los cómics en base al libro La seducción del inocente, Ajá. que básicamente decía, no, cualquier cosa que sus hijos vean en los cómics, ellos lo van a replicar y van a pensar que ser un asaltante de bancos es genial. Bueno, eso pasa hasta el día de hoy, que andan saliendo gente en el Mercurio diciendo que los videojuegos van a enseñar a violar a sus hijos. Sí. Y es como... A ese punto he llegado ya. Sí. De Ahora, ahí hay viene. que entender que la ñoñería en general son productos culturales como lo es cualquier película, como es la música, como lo son los libros, las series y un alto etcétera. Y que como tal tienen el proceso, como yo les decía, que es como mirarse al espejo, pero también tienen ciertas licencias del autor, que es como todo lo que es cyberpunk son finalmente ojo, son advertencia, todo lo que es como Claro. posapocalíptico, pero al mismo tiempo tienen una forma como de proponernos ciertos cambios que serían buenos. Por ejemplo, como conversábamos antes, nosotros que crecimos con los Caballeros del Zodiaco y con cierto anime nos permitió tener, entre comillas, una forma más abierta de aceptar, por ejemplo... es Tenemos una como- foto del maravilloso. Justo, Sí. Anita nos leyó la mente. Espléndido. El maravilloso, es como... Sí. Y después de eso es como, ya... Afrodita, por si acaso, para los que no escuchan. Afrodita de Piscis. Sí, así Con es. sus rosas pirañas, ¿ok? Y él podía ser muy badass, es finalmente el último que tenía, Sí. y porque nadie lo había logrado vencer. Y tenía una rosa y tenía los labios pintados y era fabuloso. Y es como, yo no le iba a decir cualquier cosa, sus rosas pirañas me iban a matar antes. Sí. Aparte tenía en latino, el doblaje latino es el mismo de Freezer, si no me Sí. equivoco, que siempre Creo juega que con sí. este Esa voz aspecto tan ambiguo. sensual. Sí. Hola, Andrómeda. Sí, ¿no? Y Andrómeda también. Son. En el relleno, que cuando están peleando con los nivelungos, también tenemos a otro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el que estaba con la arpa del meme, Mime, del- Mime. Sí. de la melodía mortal también. Sí. Entonces, y así un montón. La Sailor Moon nos presenta una relación lésbica. También nos presenta la relación de la primera temporada Seosite y Malachite. Ajá. Los dos eran hombres. Aquí no sé por qué tiraron a Seosite como mujer, pero era hombre, chicos y chicas. No, Ey, o ey, pero todo empieza con Galactor. sí. Entonces, esta contracultura me parece, bueno, que era más destacada en es los verdad. 90. Sí. Es que yo encuentro que era, ya como a los adolescentes o más arriba, era mucho más marcada que era una contracultura. Pero lo que pasa con las contraculturas es que cuando se mantienen en el tiempo se terminan asimilando como una subcultura dentro de la cultura más grande. Porque, se los digo cultura porque culturas son modos de vida. Esa es la definición más genérica que podemos encontrar. Entonces, finalmente uno aprende, por ejemplo, de que no porque anda adolescente con la bandana de Naruto, corriendo así, vestido de negro con Mira, todas las mamá, soy chapitas, yo soy Darks y cago murciélagos. Uno igual se queda con ciertas cosas, pero uno no tiene que andarlo con el cartel por Claro, todas partes. Sí. De repente uno se da las libertades y es como, ya no tengo que ser una persona respetable, soy Darks, lo que sea. Pero terminan siendo asimilados dentro de la cultura que es general, y es lo que pasa después, lo que se llama, tanto en interacciones sociales, marqueteramente le dicen la venganza del macho beta, que es como, antes,
porque de partida las mujeres no eran ñoñas, según el relato más grande, que siempre hemos sido como la mitad. Entonces, las mujeres solo eligen al atlético, al que tenía plata, y ahora Al los mijito nerds son rico. interesantes, entonces viene la venganza. O lo que se llama, en relación también a la película, la venganza de los nerds, que es como todos los que fuimos en algún momento relegados por ser nerds, es como porque te gustó Dungeons and Dragons, porque jugáis cartas de estrategia, que los videojuegos. Que eras bueno en matemáticas. ¿Ustedes creen que este típico bullying, el bully, digamos, el rugbyista que se metía con el nerd, los cineastas lo metían porque en verdad que existía un rechazo general contra el nerd, incluso Sí. desde el punto de vista de los directores de cine, y Yo- que después fue cambiando un poco? Yo lo que ¿no? creo es que lo que pasa es que las sociedades son muy coercitivas y alejan a todo lo que es raro, lo que no es normal. Claro, que sale de la norma. Exacto. Y los nerds en general eran personas, así como si vamos a la definición más vieja, personas que tenían bajas habilidades blandas sociales. Entonces es muy fácil verlos como los raros, porque no cumplen con la expectativa social que sí tenía el rugbyista de ser, soy el sueño americano, nena. Canchero, sí. No, pero al mismo Es que tiempo... igual tiene un extremo, porque, disculpa que te interrumpa, porque la estética nerd también va a un extremo que es como, ¿por qué Pero- usaba los pantalones como hasta el pecho? Ya, las espinillas son normales, un proceso de la edad. Ya, o los Pero lentes son necesidad. Una cosa son las habilidades, yo siempre digo las habilidades sociales, de comunicación, habilidades blandas, pero también es como... Pero es que es una esta forma... estética. Pero tenían que hacer un contraste finalmente y eso era la Una forma más distinción, fácil. sí. Porque ya, yo te entiendo lo de la calculadora en el bolsillo y los lentes pegados con scotch. Y el protector de El bolsillo. protector de Exacto. bolsillo, Que en esta sí. película refleja muy bien la venganza de los Sí. nerds. Entonces, Pero hay que no sé, recordar que son estereotipos lo que te muestran en la película y que finalmente a y la que son mayoría... estereotipos como ellos creen que es el estereotipo, no realmente porque están metidos. Lo que pasa es que en Sí. general lo que pasa con muchas películas, por lo menos de antes que veíamos, era que era realidad. Era como tenemos que agregar algo de la Claro, una realidad realidad exagerada, para que la- recalcar algo. no para que la gente, para que los que vieran la película se sintieran identificados, para que fuera un poco más real la película, se entretuvieran de verdad. Claro, y también hay que considerar de que la mayoría de estos, del concepto nerd viene de la adolescencia. Entonces la adolescencia es cuando las personas más buscamos pertenecer A ciertos grupos. Claro, a ciertos grupos. Porque es la búsqueda de la identidad. Exactamente. Finalmente. Y al mismo Entonces- tiempo los guionistas y todos los productores y directores tenían que ver estos grupos y hacerlos más extravagantes, Exagerados, más exacto. exagerados, Sí. para que estuvieran bien identificados, porque si no eran todos los mismos personajes. O sea, podemos Exacto. decir, porque, a ver, yo recuerdo... O sea, es artificialmente extremado. Sí, Claro. pero ¿tú crees que haya generado un poco de moda? Porque yo recuerdo, Sí. Sí, obvio. estaba en el colegio, no sé, cuarto básico, quinto básico, yo me acuerdo de haber visto chicos que se vestían así como nerd. Y Lo que después, pasa es que- después ya fui adolescente y tenía un conocido que estudiaba física en la Universidad de Chile, que le encantaba usar la calculadora Lo que acá, pasa los es pantalones que- hasta acá también. Lo que pasa es que el estigma tiene ciertas cosas que a ti te relacionan, porque por ejemplo bajo la temática estadounidense, el nerd era el único que iba a tener futuro laboral en algo importante fuera de la secundaria y era el que iba a poder ir a la universidad y terminarla, porque era el que iba a ir a ver ciencias de era la el que iba al espacio. Exacto, el que iba al Exacto. espacio, ciencias de la tecnología, era el que iba a ser millonario, entonces era así como el que iba a ganar en la carrera de aliento frente al bully, entonces el bully como que le pegaba, es como, te voy a vencer ahora Pero mientras puedo. Es divertido como cambia, porque ahora quien interpreta a Neil Armstrong es Ryan Gosling, ¿cachai? Ahora, Sí. ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa de ser tan cool de repente? Lo Yo que- sé que no es de la noche a la mañana, hay un No, proceso. Hay pero- un proceso súper largo que también tiene que ver con que todos los que éramos nerd, ñoños, lo que quiera, hemos ido creciendo y no nos hemos ido negando la existencia de nuestra ñoñería y hemos aprendido a tener poder adquisitivo y seguir comprando estas ñoñerías. Y lo que hablamos, el closet ñoño. Hay mucha gente que dice, no, yo no soy ñoño, si a mí no me gustan estas cosas, no, si son raras. Claro, Tú como sacas Salga Carta- del cartas... no soy closet, otaku. mijo. Geek and proud. Sí, entonces empieza a ser, es como ya, si yo no te voy a decir que me voy a comprar la Switch porque se la compré a mi hijo, me la compré porque yo quiero la Switch y quiero jugar. Es como, ¿y qué si me gasté 40 lucas comprando cómics? Son mis cómics y es mi plata. Claro. A mi hijo le compré otra Switch para que no me quite la mía. Exacto. Exactamente. Para que Entonces- no llene mi Switch con sus de huellitas pegajosas. Entonces hay un tema de Manitos de que chito. de ¿Pa' qué? partida
todo lo que es el acceso a la tecnología, lo que es internet, los computadores y las consolas dejan de ser lujos, por un lado. Por lo tanto, es más fácil acceder a ellas y a más personas, y se ha mantenido durante el tiempo porque el computador pasó de ser un lujo a algo que tú no puedes vivir sin tu computador y sin tu celular hoy en día. Todas estas series y los cómics son parte de la cultura pop que nos termina marcando de una forma u otra, porque ¿quién de nosotros no creció viendo Batman en la tele el fin de semana? Sí, todo lo que permea el anime durante los 90 en adelante. Entonces empieza a suceder esto que es como, no puedo ser adulto, pero no quiero dejar la entretención de lo que significaba, y también empiezo a profundizarlo. Entonces termina siendo, ahora yo soy cool con los niños porque yo me sé los Pokémones más raros, los primeros 150, porque después ya me empecé a perder. Pero cuando estabas en el colegio, puta, que te huevían porque sabía más los Pokémon que las tablas. Mira, a mí me pasó que es como, a lo único que no he entrado, nunca he entrado, ha sido a pintar figuritas porque no tengo la paciencia ni el dinero para hacerlo, pero es como... Es caro ese hobby. LARP lo hice. Leer cómics lo hice. Leer mangas Check. hasta ahora. Anime lo hice. Disfrazarme también. Cosplay penca lo hice. Jugar El Dungeons único cosplay que conozco. Jugar Dungeons and Dragons. Tengo en mi casa un montón de manuales. Ese es un tema que lo hemos discutido en especiales con invitados cosplayers, de que también se perdió un poco el valor del cosplay que tú hacías con los recursos que tenías más a mano. Y Con cajas de pizza. Luego de esta invasión que ahora es tan popular que incluso contratan a modelos para que se pongan el traje. Eso se llama capitalismo, mijo. Cuando todo se vuelve un producto de consumo, ya no necesitas crearlo tú mismo. Es como, pero ¿para qué vas a desarrollar la habilidad como para, no sé, para coser o para hacerte un traje con cajas de pizza si le puedes pagar a alguien más? Es lo mismo que haga? pasa con lo que tú eres experta en videojuegos. Tenemos como lo que conversamos hace un rato, que el Nintendo era para sociabilizar también, porque podían jugar dos mientras los otros dos chicos conversaban o analizaban la escena y hablaban de otras cosas. Hoy el videojuego también se convierte como en algo como que te absorbe absolutamente. Lo que también. pasa es que pasa algo que yo lo tengo que ver en relación a lo que es el internet, porque antes, si tú querías compartir algo con alguien, estabas obligado a tener el mismo espacio físico con esta persona. Claro, Una vez física. se abre internet y empieza a democratizarse el acceso a internet, yo comparto con personas, pero no necesito compartir la misma territorialidad y el mismo tiempo. Yo he encontrado, desde que investigo videojuegos, un montón de personas que cuentan que la gente que conoció en la guild de WoW, las historias de WoW hay millones y que son fantásticas, sí. Que le han salvado la vida, que son los amigos de toda la vida, Le han dado un riñón, han cruzado la mitad del mundo para conocerse. Que hay más opciones de encontrar pareja en WoW que en Tinder. Sí, Exacto. sí, es verdad. Y eso tiene que ver Sí. porque las personas que se conocen en internet a través de videojuegos, sobre todo los que tienen un filtro pagado, después les voy a explicar por qué es importante ese filtro, son personas Es que... como Tinder Gold. Así. Sí, no, pero lo que pasa es que son personas que, Tinder. que se juntan porque tienen cosas en común que les gustan, como es el Incluyendo videojuego. un rango socioeconómico también. Sí, pero partamos porque ya tienen una base de que son personas más o menos en el mismo corte de edad. Tienen ciertas cosas en común y ciertos gustos en común. No es como los amigos que uno tenía en el colegio, que uno los quiere mucho, pero también es como las personas que menos mal me caían teniendo que pasar 8 horas diarias con 40. Claro. Sí, es Entonces, o son los hijos de mis papás, entonces como que uno está obligado y es como, ya me caís bien o me caes menos mal que los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, Estas los son, cabros del barrio es porque coincidimos geográficamente. Mis en papás cambio, se tus fueron a vivir acá. amigos de Sí. videojuegos, cuando logras hacer un amigo, es tu amigo porque compartí un montón de cosas, porque... No sé si han escuchado gente más orgullosa que los que te dicen la alianza o la horda, yo no he encontrado. Son más jugados que cualquier partido político y lo digo con toda la Sí, seriedad. Sí, no, yo salí con un chico que jugaba WoW y el loco así como... Era una persona súper... O sea, tenía amigos fuera de... Como tú decías, fuera de WoW y todo, pero él amaba a su grupete de WoW. Era como que... y Son nos sus juntamos, hermanos. sí, y nos Es una viajamos de hermandad, todas ¿no? partes del mundo para juntarnos una vez al año en tal parte y como que convivimos y, y somos son queremos. capaces de, como, hay que ir al Himalaya, vamos al Sí, Himalaya, sí. lo que sea. Entonces, Hay que matar a alguien, matémoslo. Sí. Entonces, como termina siendo relaciones que son, entre comillas, un poco más honestas. Ahora, hay un tema, internet permite un proceso que es de anomia,
que es como todavía no estamos muy seguros, creemos que lo que pasa en internet no es real y es parte de la realidad. O sea, hay gente que pierde sus trabajos por lo que postea en redes sociales. Nos hacemos amigos de gente súper cercana, así como que la amamos a través de internet y un montón de otros procesos que nos permiten superar las barreras de lo que son el espacio, de lo que es el tiempo y temas socioeconómicos. Entonces hay mucha gente que los videojuegos que son muy gratuitos y de muy libre acceso, a la gente es como Schrödinger Deutschbach. El Douchebag de Schrödinger, ok. No sé si lo conocen, que es como te digo una estupidez y según cómo reacciones decido si es broma o de verdad lo pienso. Claro. Y como están en anonimato, se permiten decir cosas que de verdad piensan, pero que cara a cara no te lo van a decir por las repercusiones que puede tener cara a cara. Esa fue casi toda mi vida, de los 20 a los 25. ¿Sí? Entonces, si bien todo internet y los videojuegos pueden ser un paraíso para personas, por ejemplo, con fobias sociales o que son tímidos, y incluso en una de mis investigaciones yo encontré que mucha gente que hacía su proceso trans o de identidad o de orientación sexual, de asimilarlo, la juguetería que te permite el videojuego es lo que les permite el primer intento de salir, porque si las personas de internet te aceptan, los demás están obligados un poco más a aceptarte porque está a su resguardo. Exacto, aquí nos saltamos un poco los temas porque queríamos conversar de Chaoko, que es una maker. Chaco. No, Chaoko. Perdón, Chaoko. Yo lo decía mal. Chaoko. Es una maker tenemos española. una foto y en nuestra fanpage de Facebook pueden encontrar el video @millennialfalcon. Subimos este video y ella cuenta su experiencia en España. Y, yo la adoro y cómo no es tan fácil ser geek dentro de un país donde se supone que hay más tolerancia a estos temas y hay un poco más de evolución en cuanto a los años de tiendas de cómics, de tiendas geek, de ñoñerías en general, de eventos. Sí, pero es que es interesante porque uno, como un país latinoamericano, uno mira, ponte tú a España, que finalmente es un país europeo y nuestro principal referente como cultural hacia Europa, y dice, no, es que allá las cosas son distintas. Y esta chica en España, en una ciudad grande en Barcelona, te dice, no, acá no hay apertura, pero no hay tanta apertura. Paréntesis, ella vive disfrazada, o sea, vive así. O sea, no sé si disfrazada es la palabra, pero España, que tiene como problema. O sea, yo he escuchado de gente que va a España y si es que no hablas catalán te discriminan. Sí, no sé, sí, eso es verdad. Es catalán, ¿qué idioma es eso? ¿Eso es un idioma? Ella menciona, por ejemplo, pero en otros países como, no sé, Inglaterra, por ejemplo, si vas a Londres, la gente es mucho más mente abierta, pero yo me acuerdo haber el año pasado escuchado como los crímenes de odio hacia personas góticas o hacia personas que se disfrazan habían aumentado. Entonces, eso tiene que ver por un tema de algo que se llama la doctrina del shock, que nosotros estamos en un momento de cambio súper terrible y es súper fácil, o sea, cada vez tenemos cambios sociales, estructurales, mucho más rápido. Nuestros abuelos, un cambio cultural se demoraba 30 años y hoy día en 5 años ya la sociedad no era lo que nosotros nos acordábamos. O sea, pasando desde que nosotros teníamos que conectarnos en un router y no ocupar el teléfono, a que ahora navego desde un celular y tengo acceso a todo lo que quiera a través del celular. Si nos ponemos a pensarlo, es un cambio tecnológico increíble. Radical. Y cómo ha cambiado. O sea, yo me acuerdo en la época de mi papá, cuando él era niño, la gran innovación era el teléfono. Mi gran innovación fue el smartphone. Entones, como es en verdad un cambio en 100 años. Y los niños de hoy en día no se imaginan una vida sin un smartphone. Va a cambiar tanto como cambiamos el celular. ¿Sí? Entonces, también pasa de que hay una cierta reticencia al cambio, porque si todo, lo que dice Bauman, que es como todo es tan líquido, ¿qué te queda? ¿Cuáles son tus baluartes? Porque ya nadie cree básicamente los partidos políticos. ¿Para qué decir la religión? ¿Qué es lo que nos va quedando? Los equipos de fútbol, pero ya no a todos nos gustan los equipos de fútbol. Entonces siempre es mucho más fácil atacar al otro, al que no es más raro. Y también nosotros nos contamos ciertas historias que es como todo tiempo pasado fue mejor, y el romanticismo, que es súper fácil caer en eso, fascismo, hola. Entonces también pasa que está la gran cultura que ataca muchas veces a las subculturas, como pueden ser los punkis, los anarquistas. Los Pokémones acá. Fueron tribu urbana porque no duraron. Ok, tribu urbana, no subcultura. Tribu urbana y subcultura no es lo mismo. Sí. De hecho, se avergüenzan muchísimo cuando ven esas fotos. Pero ya, digámoslo. Pregúntale a Carol Dance. Digamos los emos. No le preguntemos nada a Carol Dance, por favor. Digamos los emos, los metaleros, los otakus se están transformando, los darks. Y digamos
los geeks, los ñoños, los nerds. ¿A ti qué te parece esta serie Big Bang Theory que terminó hace poco? ¿Fue algo positivo para toda esta cultura geek o es algo fantasioso, como dice Nati? Es como el capitalismo quiere que se vean los geeks para vender más cosas. Yo creo que por un lado me pasa un poco lo mismo que me pasa con estos, no así como ya, pero ¿por qué Iron Man ahora es una mujer afroamericana o por qué hay musulmanes? Hay cierta generación de personas que necesita tener referentes que sean parecidos a ellos Verse a porque sí mismo, sí. de alguna cierta forma, o sea, nosotros crecimos bien sin tenerlos, pero sería bueno haberlos tenido, Sí. como para abrir las posibilidades y pelear un poco menos con uno. O sea, a mí me inspiró Indiana Jones toda mi vida. A mí me encanta, como yo casi decidí ser arqueóloga por Indiana Jones. Tengo un amigo que lo hizo por eso. Un hasta, saludo, Benato. hasta que Yo estuve descubrí a punto. como que Grande no Benato. era tan así, pero bueno. Entonces tú empiezas a tener referentes. Yo encuentro que está bien haber hecho un referente un poco menos sarcástico de lo que era el nerd, pero al mismo tiempo cayó en muchos estereotipos, por ejemplo, lo que era Howard, que es como súper pervertido, con problemas de socialización, pero ya es cool. Entonces, por un lado, encuentro bien así como que estas Que personas... Howard yo lo encontraba un poco tóxico en lo que era la Sí. serie. Y Raj. Pero es que Entonces- todos los personajes eran tóxicos Sí. de alguna manera. Todos, Sí. todos generaban un problema, todos mostraban algo muy bueno y algo muy malo. Es que Pero eso- encuentro que de todas formas tiene una cuota de lo que de verdad pasa, porque hay lo que conversábamos antes, si bien los ñoños, por un lado somos súper queribles y todo el tema, no deja de haber un núcleo duro que no quiere soltar como esta forma como de elite ñoña y que también tiene una fuerte como de desadaptación social o de incels y que eso se ve ahí, porque también el que sea tan obvio verlo en Big Bang Theory permite que nosotros podamos vernos a nosotros porque hay ciertas conductas que son machistas de tal, Sí. que nosotros los tenemos tan normalizados que nunca nos damos cuenta. Y ¿Tú ver... crees que lo hagan con esa intención? No, Yo creo sí que no se dan y cuenta. no. Sí, no. Lo que pasa es que hay que recordar que The Big Bang Theory es una creación de Chuck Lorre. Y si uno ve otras obras de Chuck Lorre, como Dharma y Greg, como con Charlie Sheen, Two and a Half Men, él tiende a burlarse mucho de la gente y como a mostrar mucho como lo peor de las personas como algo gracioso. Entonces, yo siempre interpreté a The Big Bang Theory como alguien que no como es... una sátira. Claro, que no es ni geek ni nerd, pero que le paga a geeks y nerds para burlarse de geeks Pero y cómo nerds. vendió el Bazinga esas poleras. Es que no es solamente por eso, es porque finalmente, si tú ves bien, The Big Bang Theory empieza, te lo mete con esta como onda geek o ñoño, nerd. Y termina siendo cualquier Es otra una cosa. comedia romántica más del Pero- montón, donde todo se trata de, tengamos un hijo, pero ¿quién se va a quedar en casa? Howard lava la losa, y todo se vuelven pero- chistes muy básicos. Fueron chistes muy básicos, pero de todas formas permiten que nosotros veamos discusiones que se dan en la vida cotidiana. El hecho de que Penny y Leonard peleen porque Penny empieza a ganar más dinero que Leonard es algo que pasa cotidianamente. El hecho de tener hombres o mujeres que son total y completamente dependientes de sus padres y son capaces de ser adultos también sucede. Entonces sí, es muy básico, pero nos permite ver ciertas cosas, a mi parecer. Ahora, se pueden ver de otras formas también con otras series nerd. Y no olvidemos que gran parte de Stranger Things, cuando recién salió, éramos todos los ñoños que habíamos visto un tráiler de unos cabros chicos que estaban jugando D&D. Goonies. Y Demogorgon. nosotros Goonies. queríamos verlo porque es Demogorgon. Y después enganchó y nos metió otras cosas, pero era porque una nostalgia y es como, por fin ser nerd sigue siendo cool, ya es tan cool que está saliendo en streaming y están saliendo series y todo el Claro, tema. o sea, Sí. Creo que Hablando de tenemos nuestra infancia. pregunta, ¿o no? Tenemos un comentario. Ah, muy bien. Un comentario de Comenten, José Antonio comenten. Cardoso que dice que está comiendo tajadas de frito con queso, además de estar viendo el programa. Ay, qué rico. Y dice que Silicon Valley es una serie que habla del tema. Una serie Saludos, como sí. similar. Saludos Sí. a Pelado Cardoso, es un amigo informático que también Sí. está ese otro lado del geek Ajá. que sigue esas tendencias, que no solamente los cómics, no solamente el anime o la física dura, también está esa área como en Silicon Valley en sí, que Sí, es que el esta ciudad subway. donde crean Sí. Twitter, Tecnología. he Facebook. escuchado buenos comentarios sobre Silicon Valley, pero divertida. así Sí. como no la he visto, la verdad. Yo la Lo que era recomendaría. como Big Bang Sí. Theory, lo que nos dio fue como la primera comunicación, aunque sea una comedia, aunque sea simple, por así decirlo,
nos dio la primera comunicación para los niños para que realmente Pero seamos en reconocidos verdad dentro fue del mundo así. marketing. En verdad fue así porque yo creo que The IT Crowd, que es una serie británica... Pero lo The hizo IT Crowd antes. no fue tan famosa como Big Bang Theory. Sí, Sí, lo sí, que eso pasa es es que verdad. ahí tiene que ver, por ejemplo, el hecho que sea estadounidense y que tenga tanto impacto ayuda. Nos guste o no nos guste, pero nos pone en la palestra Y finalmente. que sea de Chuck Lorre. Sí, exactamente. Entonces, el mismo Que hecho de que te todo lo que hablen él toca de... es como grito y plata. Entonces, que te hable desde las peleas que tienen de Star Wars y Star Trek, o que ya sí tienen peleas ridículas de las que tiene Sheldon, pero ¿cuántos de nosotros no hemos caído en esas mismas O peleas reírse aunque ridículas? sea de un chiste de esos complicados porque algo entendiste. como, Sí, es como... Ya hay un tema de ¿Quién lo no que ha- hablamos. ¿Quién no ha caído de esta De mesa cómics, en al el menos. talk completo? Ah, Sí. Sí, obvio. esto sí. se hace así o no se hace. Sí, No, pero sí, también eso hay es un como tema de lo que define un poco mi hablamos. vida. Hay cierto estatus con ser el nerd, porque el nerd es como... Hay mucha gente que de verdad cree que por ser nerd es más inteligente y va a tener un mejor futuro, cuando Sí. no es necesariamente así. Es como, es tu hobby, te gusta, Sí. bacán. O sea, hay gente que Requiere cree- ciertas sí. habilidades, pero no te va a hacer mejor ni peor. Es como... Es que esa es la cuestión, hay gente que cree, que yo soy fan de Ricky Morty y entiendo todas sus tallas y por eso soy mejor que tú, y es como que... Y voy a dejar el colegio. ¡Wow! No, y soy políticamente incorrecto y eso demuestra lo importante y lo inteligente que soy. Y es como, no. Tú Yes, estás Rick. siendo, disculpen, un imbécil y te estás refugiando con esta excusa. ¿Sí? Es como, por favor, sal de mi ñoñería. Gracias. Sal de mi ñoñería y déjame disfrutarlo tranquilo y dejemos de tener este elitismo que hay. Sí. Bueno, eso es lo que estábamos hablando del famoso gatekeeping, de que antes nos hacían bullying por ser ñoños y ahora es como que, finalmente ser ñoño es cool y vas a meterte a fandoms y a diferentes Y ñoñerías. el mismo es como ñoño que, no eres lo desprecia. suficientemente, estás siendo ñoño mal, Entonces- te gusta esto de forma incorrecta, lo estás disfrutando de forma incorrecta. Y es como, what the fuck? Déjame disfrutarlo, es como tranquilo, es como Sí. no tengo por qué saberme toda la historia del Señor de los Anillos Pero es que eso, para volviendo- poder disfrutar la historia del Señor de los Volviendo Anillos. al nerd original, es muy nerd porque sabe demasiado sobre un tema y si te va a dejar entrar es como, oye, vaya a tener que mamarte toda la enciclopedia que yo sé de esto si quieres pertenecer al grupo. Exacto. Pero Pero No sé si ha mejorado con el lo que tiempo, pasa, ¿no? hay una columna que leí en algún momento, no me acuerdo en dónde leí ni qué la escribió, y que me gustaba mucho porque hablaba que en un principio las comunidades nerd, sobre todo en Estados Unidos, que es donde tenemos más como cultura pop en relación a esto, finalmente era todos los desadaptados, todos los que no cabían en las otras categorías terminaban llegando acá. Entonces era un espacio en donde eras gay, no importa, tus papás estaban separados, no importa, eras indígena, no importa, que eras Eres el medio tartamudo, gótico, no sí. importa, te gustan las matemáticas, no importa. Era finalmente la aceptación en un espacio de donde no había aceptación en otra parte. O sea, básicamente lo que los unía era que eran marginados por todo el resto. Y eso ya los hacía Y como empezaban una- a tener un grupo en donde compartían ciertos intereses, y es como cuando uno tiene un amigo, hay ciertos amigos que uno quiere y la vida los ha separado y tú lo escucháis con sus voladas y aprendís de sus voladas y Claro. no entendís mucho, pero igual lo aprendís y él aprende de ti, todo el tema, se producía eso. En el momento en que se empieza a producir un poco, a ser más mainstream, digamos, sacando todo el hipster que hay dentro, Eso también quiero llegar. ¿Cómo Eh, se llega a ser nerd hipster también? entonces empieza el tema de, no, es que yo me niego a que, no sé, hayan musulmanes o lo que hablábamos, y es como, loco, podéis dejar que los demás también disfruten. Participen, Este sí. era el espacio de libertad de nosotros y ahora tenéis que volver a pelear para que las mujeres estén, para que los Pero gays también es estén. que era eso, era el espacio de libertad de nosotros, no tuyo. Exacto. Entonces, como es de nosotros, no quiero que nadie más entre. Si entra alguien, me lo quita, ¿cachai? Y ya no soy especial. Bueno, eso es lo que también Exacto. comentábamos, como es muy fácil que como en subgrupos marginados se repitan como las mismas jerarquías de poder que el grupo más grande utilizó para marginarlos en primer lugar. Entonces, Exacto. por eso es muy fácil ver, por ejemplo, en la misma comunidad LGBTQI+, como hay machismo, como hay homofobia, como hay racismo y muchas... De repente que tú ves transfobia con gente que es homosexual y tú así como no estaban peleando juntos por ser Claro. aceptados todos. Sí, y es el momento que te das cuenta de que por muy penca que haya sido lo que dijo Dave Chappelle en su último especial de Netflix, algo de verdad había, que efectivamente hay mucha división dentro de la misma comunidad LGBTQI+. Pero eso tiene que ver porque hay muchas cosas que nosotros tenemos asimilados como naturales o que están así súper en el inconsciente y Sí. que es súper difícil Ya, hacerse cargo. el otaku. El otaku no se Ah. baña.
¿cachai? Miren. Yo partí siendo otaku, yo me baño, saqué mi título, soy nerd, sí me dedico a puede. otras cosas. Sí se puede, uno puede tener pareja, yo ya tuve pareja. Se puede, por favor. Sí, hay una Yo etapa creo en que que eres uno parte es... del 10%. Sí. Uno puede ser No ed- todo es así. Se puede Uno ser puede así ser también. edgy. Yo logré todo lo que hizo ella también. Sí, es como... ¿Cuál es el problema? Uno puede ser No, edgy y en la com- adolescencia y la comparten mi cuenta necesidad... Crunchyroll. Oh. Sorry. No, pero uno puede estar en la adolescencia y ser edgy. Yo también me pasé con las orejas de gato llenas de chapita y las tarjetas y todo el tema. Pero hay un momento en donde uno como que crece y se da cuenta como que uno no tiene que demostrarle a todos los demás que te gustan las cosas porque a ti te gustan y está bien con que a ti te gusten. Sí. Nosotras hablábamos que de repente es súper complicado ser mujer y entrar en la ñoñería porque usualmente tienes como dos recibimientos. O eres un unicornio o tienes que pelear con todo el mundo porque te dicen es que a ti no te gusta realmente esto, vienes como attention bitch o porque tu pololo le gusta o Sí, porque te eres gusta una alguien que le guste turista, esto, sí. entonces vamos a hacerte 1500 pruebas y es como, ¡ey! Pero él sabe menos que yo y lo dejaron entrar. No, pero es que él no va a venir a coquetear ni a levantar y es como... Come on, así como yo de verdad quiero mi mesa de D&D y voy a jugar Magic y pásame ese control, soy mejor que tú jugando FIFA. Sí, suele pasar. Es como- yo me acuerdo cuando era chica iba a comprar cartas al Portal Lion y al Paseo Las Palmas y era como que yo quería jugar Magic y como que iba a meterme al grupo de los niñitos y era como que ellos se alejaban, era como que me tenían miedo. Y era como, pero no tengo lentes, tengo Bueno, más hay cosas que no han espinillas cambiado. caga. Ojo Soy que una de ustedes. yo No, juego- y también pasa el tema, tú eres demasiado atractivo, no puedes ser nerd. Oh, O eres es demasiado cierto. actitoso, no puedes Sí, ser nerd. Y es eso es como, cierto. Pasa. ¿por qué? Sí. No, soy funcional, Sí, sigo has siendo tenido nerd. Pero polola, no puede ser hay nerd. cosas que continúan en esta historia del geek. En la actualidad yo juego cartas, un juego olvidado por la humanidad que se llama Road Deal de lucha libre. Ajá. Jugué hace un Oh, tiempo... yo me acuerdo cuando uno peleaba por ganarse esas Exacto. cartas. Yo- Así da yo la tengo un vuelta. grupo de amigos como el de Calabozos y Dragones que nos juntamos, no sé, una vez al mes a jugar cartas que dejaron de hacerse en 2004. Y hacemos torneos de vez en cuando. Jugué hace poco a Final Fantasy. Y me vas a creer que todavía hay tipos que no usan desodorante y es como basta. Ya, pero Ser- es como ser recordemos geek- que en el metro de repente en verano o en invierno No, es como no. huelen todas a empanadillas, por favor. No, aquí, pero aquí es yo todo creo el que año esta situación. Yo tengo la esperanza de que no sea que no sepan usar desodorante, sino es como que el desodorante los abandonó. Cuando no debería haberlos, no. Así como en algún momento me dijeron como todos los desodorantes en spray tienen el problema de que tenés que esperar a que se seque para poder echarte y después esperar como 5 minutos con el brazo arriba para que funcione realmente. Ya, pero también por hay un eso no tema, por funcionan. favor, la polera negra no lo hace a prueba de olores, cámbiensela. Ya, pueden ocuparla 2 veces, pero por favor no 2 veces en verano o cámbienla consecutivo. Lo mismo las chaquetas hay que ventilarlas y Los lavarlas. pantalones, Y por lo mismo, y antes de finalizar el programa, un saludo a nuestros auspiciadores porque todos los geeks y ñoños que utilizan barba pueden dejársela olorosita. Si bien no se baña, al menos puede dejarse una fragancia fresquita, muy agradable, con los mejores líquidos de vapeo de Rudley. Barbas sanas y fuertes, productos tanto como para ellos como para ellas. Puedes Y todo encontrar entre medio. bálsamos, champús para barba, champú para el pelo. También encuentras las mejores ceras para hacerte mostachos. Estos cepillitos que estamos mostrando a través de Hobby FM, ¿se alcanza a ver un poco? No. Bueno, Hay que cambiar la... que son los mismos que Sí. están mostrando en Si pantalla. tienes el pelo corto como yo, las ceras son geniales. Sí, y en verdad hace Ayudan una mucho, ¿sí? diferencia. Uno que dice, no, yo soy un macho recio alfa, no necesito colonia para la barba. Pero cuando empiezas a usar te das cuenta de que en verdad ayuda y no está de más arreglarse un poco, sobre todo en esta época donde ser geek es algo cool, es algo medio Sí. hipster. No olvidemos que una buena barba te da un +4 al carisma para no parecer vagabundo. Sí. Es Cuatro verdad. de intimidación Sí, también. oigan, a machos, alfas, barbones que se crean en el nano del pichulón Como del Señor de los alguien que- Anillos. como- Si no se cuidan la barba, les sale el hongo de la caspa. Y esa cuestión se la pueden pasar a su pareja. A una amiga le pasó que su pareja, que tiene barba y no usaba estos productos, ella es más chiquitita y él la abrazaba y ponía su barbilla sobre su cabeza y a ella le salió un feroz ataque de caspa. Yo estoy seguro que el vagabundo que está usando unos lentes Ray-Ban robados usa Rudley porque lo contrataron en una agencia. El loco le está yendo increíble ahora. Así que Todo pueden gracias a seguirlos Rudley. a través de rudley.cl y también a través de Instagram como Rudley-Premium. Atención 24/7, envíos a todo Chile y todos los medios de pago. Un saludo antes de despedirnos. Les recordamos que tenemos continuación con nuestro formato late en unos 20-30 minutos más para que nos sigan a través de nuestra red social de Facebook @MillennialFalcon e Instagram Millennial Falcon Podcast. Un saludito, Nati.
Sí, quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando y existe la muy, muy, muy remota posibilidad de que mi papá sea uno de ellos, porque yo le dejé el computador listo, espero que se haya acordado de cómo apretar el botoncito. Saludos, tío. Hola, papi, te quiero. ¿Ves? Hice algo con mi vida. Sí. Rocío, ¿algún saludo? A mi profe de tesis que creía que no se podía hacer esto. Mi tesis de grado fue en relación a videojuegos. Ahora estoy en la radio. Mire, profe. El de la Javi. primera tesis, el segundo me creyó. Muy Y bien. me escucha. Javi, ¿algún saludo? A mis jugadores de rol que espero no matarlos el fin de semana. Muy bien, muy Muy bien. bien. Muy Igual bien, vas a saludos matarlos. positivos. Bueno, nos despedimos. Somos Andy Stromer, Prima Nati. Y pueden encontrar este episodio y todos los especiales a través de Spotify más tarde. Esto fue The Geek Falcon. Bueno, esta vez no lo saturé.